secretarios, secretarias, secretario. No tenemos cuenta. No. Bueno, la sesión tiene por objeto proceder a la discusión y votación de las proposiciones y conclusiones respectivas para el informe final. Les enviamos un documento borrador el día de ayer y la idea sería que ahora lo pudiéramos revisar, diputado Borges, diputada Marzán, diputado Olivera, y que los comentarios que ustedes tengan los podamos incorporar en este informe. Así que les pregunto si es que alcanzaron a leerlo y si no, les propongo que vayamos viendo punto por punto, de manera que si tienen comentarios los vayamos, o bueno, si tienen otra metodología para proponer también puede ser. Hola, diputada Concha, diputado Lago Marcino. ¿Presidenta? Sí, diputada Marzán. Sí, yo lo alcancé a leer tarde, pero lo alcancé a leer y la verdad me parece bien completo. No creo que resume muy bien lo recogido en las sesiones y la verdad es que por mi parte yo no tengo ni objeción ni reparo, al contrario. Así que estoy ok con el texto propuesto por la comisión. Gracias, diputada Marzán. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, Presidenta. No sé cuál va a ser finalmente la metodología, si lo vamos a leer o lo vamos a dar por leído. Yo al menos lo leí. Debo admitir que fue ayer en la tarde-noche. Y tengo algunas diferencias, por cierto, y que quisiera comentar cuando sea debido. Sí, yo creo que si algunos ya lo leyeron, lo mejor sería que puedan expresar sus comentarios y que los vayamos anotando, y además si después quieren al final podemos hacer una revisión del índice y si hay algún punto en el que se quiera incorporar algo más. Así que le doy la palabra, diputado, para que pueda hacer sus comentarios. Muchas gracias. Yo creo que falta bastante de las características del convenio tripartito en el informe de la Comisión Especial Investigadora, producto de que al final es el convenio tripartito el cual especifica las responsabilidades de cada una de las instituciones involucradas en el contexto, por cierto, de las distintas etapas de ejecución de la licitación. Y en ese contexto, creo que falta especificar las responsabilidades que correspondían a la Ilustre Municipalidad de San Antonio, las responsabilidades que correspondían al Instituto Nacional de Deportes y, por cierto, también a la Dirección Regional de Arquitectura de la región de Valparaíso. Producto de que, a mi modo de ver, la singularización, individualización de las responsabilidades de cada una de las partes pudiera efectivamente cambiar las responsabilidades políticas que se plantean en el último capítulo. Es decir, lo anterior que yo planteaba más en el contexto del cuerpo de este mismo, más bien que obviamente en la etapa, pero incide en la parte de las responsabilidades propiamente tal. En ese contexto, por cierto, que creo que no cabe duda de las dificultades, errores propios del diseño que se especifican y que se detallan en el informe mismo. Más bien, sería bueno, al incorporar las características del convenio tripartito, que estuvieran explicitadas también las revisiones por las cuales tenía que ser, a propósito de este convenio tripartito, revisado y por supuesto también visado el diseño que presentaba la Ilustre Municipalidad de San Antonio. Producto de que al considerar que el Instituto Nacional del Deporte en el convenio tripartito tenía facultades y tenía responsabilidades con respecto a la revisión y visación, el visto bueno del diseño que allí le presentaba a la Ilustre Municipalidad de San Antonio, yo diría que se disminuye bastante la responsabilidad que se podría imputar a la Ilustre Municipalidad de San Antonio, producto de que efectivamente este diseño
tenía que ser revisado y visado. Creo que eso cambia bastante el eje de las responsabilidades al incorporar esos elementos, las facultades, responsabilidades y obligaciones del convenio tripartito, por un lado, y por otro, por cierto, que eso, la incorporación de que el IND tenía que revisar y visar el diseño. Eso por ahora, Presidenta. Muchas gracias, diputado Lago Marcino. Entonces, si les parece a los demás diputados y diputadas, lo incorporamos en la primera parte, de manera de desarrollarlo del convenio tripartito y explicitar las responsabilidades de los tres. ¿Lo recojo bien? Perfecto. Si alguien más tiene comentarios generales. Sí, diputado Olivera, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer también el trabajo realizado respecto de este informe. Yo solamente se lo voy a traspasar después a la secretaria o a usted misma, agregar más que nada en la parte de las conclusiones, el impacto en la comunidad y las recomendaciones finales respecto del impacto que tiene este recinto hacia la comunidad. También, en el fondo, recalcar un poco respecto del diseño, que un poco lo que decía el diputado Lago Marcino, que finalmente acá nos dimos cuenta que el Instituto Nacional de Deporte es la institución que debería hacerse cargo en el fondo de los diseños de los recintos deportivos que están sobre todo en la magnitud de lo que significa el Estadio de San Antonio, que es un estadio, no es un recinto deportivo cualquiera, es una inversión bastante grande, son recursos que entrega, por cierto, el Estado, por lo tanto, a mí por lo menos me llamó muy poderosamente la atención que el diseño fuese realizado por personas externas al IND y que el IND no se hiciera parte ni siquiera o 100% en la revisión del diseño, o sea, cuando son ellos quienes directamente entregan los recursos para ese tipo de recintos. Por lo tanto, yo tengo solo ese punto, pero además también dejar súper en claro que que este tipo de recinto no debiese quedar solamente con una mirada hacia el fútbol, sino que es un recinto que tiene que ser utilizado por toda la comunidad. Entonces, también quiero recalcar en eso, que no lo dejemos solo o no pensemos solo en un sector del deporte o en un área del deporte, sino que en su parte global, o sea, completa. Pero también dejar súper en claro respecto del mantenimiento y de la administración de este recinto, que es uno de los temas que acá, por lo menos a mí me dejó con esa inquietud de saber que es el municipio el que está a cargo de administrar, pero los recursos, es importante saber de dónde van a salir esos recursos, que es una inquietud también que planteó la alcaldesa en algún momento. Entonces, aquí de hecho, en la última sesión que tuvimos en San Antonio se habló de la posibilidad de que el IND se haga parte y sea en el fondo quien se haga cargo de la administración, como se hizo con el Estadio Elías Figueroa, que donde es el IND quien compra ese recinto y se hace cargo de ese recinto. Pero también quiero ser súper respetuosa con lo que pueda en el futuro hacer el municipio. O sea, que hoy día son ellos los dueños de este recinto, pero también instar, y quizá eso también podríamos agregarlo en el informe, instar a las autoridades, no solamente en San Antonio, sino que a todas las autoridades a nivel país, a que exista la alianza público-privado en caso del deporte. El deporte se trabaja así, o sea, las alianzas son parte de... ustedes ahora vieron los Juegos Panamericanos y vamos a tener los próximos Panamericanos, en donde el Estado coloca la mayor parte de recursos para estos juegos, pero también el mundo privado de cierta manera se hace parte de esos eventos. Y en la administración de los recintos debiese ser igual. O sea, no hay pecado en hacerlo. Si se hace todo bajo la norma, bajo el control, la transparencia, no hay problema en hacerlo. El deporte se maneja así. Es necesario que haya alianza.
Entonces también yo por lo menos agregaría esa inquietud o esa, ¿cómo se dice? Las sugerencias que se hace después de este informe. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Olivera, por sus comentarios. Entonces está la incorporación del impacto del recinto, de su uso y un apartado referido al mantenimiento y administración más desarrollado. Perfecto. Sí, diputado Lago Marcina. Disculpe, Presidenta, que como llegué un poquito rápido, se me faltó un punto. Eh, Hay muchas municipalidades en el país que, como los proyectos que ellos tienen en cartera y están promoviendo no avanzan, eh, postulan a fondos regionales. Aquí en la región de Valparaíso hay varios ejemplos para avanzar en el diseño de esos proyectos. Cosa de ganar tiempo y con ello también presionar a los ministerios que tienen que financiar la ejecución final de la obra. Esto evidentemente pasa aquí en la Quebrada del Ají, pasa en la región del Paraíso, pasa de Arica a Punta Arenas, en la cual los municipios dicen, yo quiero avanzar en este proyecto, coloquialmente digo, no lo están pescando, y así que postulan a un fondo del gobierno regional, se lo adjudican, evidentemente los montos de los fondos de los gobiernos regionales no son lo suficientemente grandes para ejecutar una mega obra, pero sí al menos avanzar en el diseño. Pero evidentemente las municipalidades no tienen en muchas ocasiones los equipos técnicos para hacer contraparte de las empresas que realizan estos diseños y por tanto en muchas ocasiones dichos diseños terminan con varias imperfecciones. Lo sé porque también muchas veces pasa eso en salud a propósito de los CEFAM, es decir, la municipalidad que quiere construir un CEFAM y el servicio de salud no está avanzando ni está otorgando el financiamiento, dice, bueno, yo avanzo en el diseño, consigo los fondos o propios o el gobierno regional. Entonces, creo que, y también lo agrego al punto del aspecto del diseño, yo creo que eh, eh, dar una responsabilidad política tan mayor por haber buscado avanzar en un proyecto para la comunidad puede ser un desincentivo perverso para aquellas municipalidades que hacen un esfuerzo muy grande para avanzar en diseños de proyectos, que quedan con imperfecciones. Es cierto, porque como señalaba, no cuentan en muchas ocasiones con los equipos técnicos suficientes y especializados en el área. Sin embargo, por eso mismo, en muchas ocasiones, los convenios ya cuando se van a ejecutar y se toma el diseño de la municipalidad, incluyen la revisión y visación por la entidad técnica que conoce de cada uno o que debió haber realizado el diseño, se incluye en dichos convenios. Sucede en los servicios de salud, que es donde yo más lo he visto al menos. Sucedió aquí en el caso del convenio tripartito, y por lo menos, según la información que yo manejo, el IND revisó y visó el diseño. Entonces, yo tengo diferencia y vuelvo al punto de agregar eventualmente esto como al cuerpo del informe de la comisión investigadora para evidentemente cambiar el eje de las responsabilidades que se incluyen en el penúltimo capítulo. Presidenta, muchas gracias. Sí, diputado Borges. Gracias, Presidenta. Sí, en la misma línea de mi colega Lago Marcino por su intermedio, decirle que también en la comuna de Castro hay un proyecto de cancha rayada que me gustaría dejar bien en claro en esta comisión investigadora. Mire, lo que la sensación que queda es que cuando hay un proyecto IND que tiene un tipo de administración, cuando hay que hacer un recinto deportivo, una infraestructura, el INE pareciera que no le toma la importancia por las competencias que tiene. Pareciera que el INE, por lo que yo vi en esta comisión investigadora, solamente busca ver la factibilidad de que otra entidad sea la que realiza la obra y descuida un poco la fiscalización. Entonces, cuando se arma a veces esta triada, como decía el diputado, en que está a veces el IND, el municipio, el gobierno regional, o a veces está el MOP, el IND
a veces entrega el recinto o se preocupa de la administración, pero que resulte la obra como corresponde, pareciera que no tuviera la importancia que se merece. Entonces, no sé si de esta comisión investigadora pudiéramos dejar alguna conclusión bien clara en eso, en que cuando hay un convenio con el IND, ¿cuál va a ser realmente el resultado que vamos a tener con las obras? Porque pareciera que cuando está incorporada esta institución pública, las obras quedan paralizadas o no tienen la preocupación que se merecen. Eso, presidente, lo quiero dejar porque hay un ejemplo de más de 10 años que hay un recinto deportivo en Castro, que es una cancha de pasto sintético con pista atlética que no se ha podido realizar netamente porque no ha habido una voluntad del IND en ese proceso, y cuando está el IND y está el municipio, pareciera que ninguna de las dos avanza en los procesos. Muchas gracias, presidenta. Sí, bueno, referido a lo último que decía el diputado Lagomarsino y el diputado Borges, podría considerarse en recomendaciones respecto del rol del Instituto Nacional del Deporte, como creo que ahí podríamos poner un apartado, y tomo también lo que decía el diputado Lagomarsino de que las responsabilidades estén en un apartado al comienzo respecto del convenio tripartito, pero que también estén señaladas al final en el apartado de responsabilidad como tal. No sé si hay más comentarios generales. Sí, diputado Cuello. Presidenta, yo tengo una duda respecto del ámbito temporal de las conclusiones y de las responsabilidades que se asignan, porque el mandato de la comisión, que está en la página 3, si no me equivoco, habla se refiere a la ejecución, supervisión, inspección, modificación de contrato, retraso de obra pública, aumento presupuestario e incumplimiento de normas de seguridad, ¿ya? Fijando un periodo del 11 de marzo de 2018 al 11 de marzo de 2022. Entonces tengo dudas porque en la parte final, donde se refieren a responsabilidades políticas y administrativas, hay algunas alusiones que son un poco imprecisas. Me refiero, por ejemplo, en el último párrafo de la página 17, donde se dice que en la etapa de recepción se asigna responsabilidad política al municipio de San Antonio y también a la Dirección de Arquitectura. Entonces, eso, por ejemplo, no tiene fijado un ámbito temporal. Pero también yo tengo una duda respecto si corresponde a la comisión, de acuerdo al reglamento, establecer responsabilidades políticas. Tengo dudas al respecto. O sea, obviamente, claro, esta es una comisión política y la idea es atribuirse estas responsabilidades, pero responsabilidad política desde el punto de vista jurídico, no sé si corresponderá al objeto de una comisión investigadora. Sí, se puede precisar eso, presidenta. Gracias. Sí, bueno, sobre lo último le voy a dar la palabra a la secretaria, pero sobre el ámbito temporal creo que lo mejor sería explicitarlo en ese caso. Entonces es mejor que lo explicitemos en las responsabilidades de manera que quede claro que está dentro del periodo que le compete a la comisión. Yo creo que en eso podemos tener un problema respecto del desarrollo del convenio. Se lo mencionó al diputado Lagomarsino, quizás lo vamos a poder mencionar, pero puede quedar fuera del ámbito del periodo que nosotros estamos investigando. Lo voy a revisar bien. Secretaria, sobre lo segundo de las responsabilidades políticas, ¿se pueden explicitar en el informe? O sea, lo que pasa es que las responsabilidades políticas obviamente que las establece la Cámara, pero la comisión es la que sugiere Pero se hace. a la sala el establecimiento de responsabilidades políticas. Entonces sí podría ir eventualmente en las conclusiones. Y lo otro que quería decir, las proposiciones obviamente que son para el futuro. O sea, entonces no hay problema si es algo posterior a la fecha, digamos, porque es para el futuro. ¿Ah? Sí, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero, yo creo que lo que primero corresponde es partir valorando el trabajo que se hizo en esta comisión. Yo creo que hubo un esfuerzo muy acucioso de escuchar a todos los involucrados, de invitar a todos los que tuvieron alguna parte en este asunto, en cómo terminaron produciéndose las cosas. Y yo creo que eso nos permite hoy día formarnos algunas conclusiones que permitan sacar algo en limpio, que permitan
evitar que estas cosas vuelvan a pasar en el futuro y que en general en la ejecución de obras públicas, porque esto es algo que permea no solo el asunto de los estadios o del deporte, sino que en general la forma como se ejecutan las obras públicas en nuestro país, que tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas que pueden mejorar. Y en ese caso, a ese respecto, me gustaría solicitar que se incorporen dentro de las conclusiones de este informe dos cosas que no veo una referencia explícita. En primer lugar, conversamos muchas veces en las sesiones de esta comisión respecto del señor Cristian Guiché, que es un asesor o era un asesor contratado por la Municipalidad de San Antonio. Él tenía la responsabilidad de hacer seguimiento a la ejecución de estas obras conforme al diseño que hizo la misma municipalidad. Han sido múltiples los actores que estuvieron presentes en esta comisión que nos han señalado que él en realidad no cumplió con estar presente durante la ejecución del contrato y hacer esa supervisión por parte de la municipalidad. Entonces, evidentemente podríamos hablar ahí de que se configura otra patita quizás de la responsabilidad administrativa de la municipalidad, dado que al ser un asesor contratado por ellos, ellos debiesen haber ejercido algún tipo de supervisión o control respecto del cumplimiento de sus labores por parte de, el señor Guiché. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, respecto de las responsabilidades que puedan ser imputables a la Dirección Regional de Arquitectura, yo creo que existe un problema que puede ser falta de personal, puede ser que no están los recursos y las manos suficientes para poder ejecutar esto, pero yo creo que es bueno y es sano que pongamos el dedo sobre esa herida y que se haga cargo el Ministerio de Obras Públicas de corregirlo, de que cuando les llegan diseños de terceros, y ellos ejecutan una licitación conforme a diseños ajenos, tienen que hacer algún tipo de revisión más a fondo de si esos diseños en el fondo cumplen con todas las características que va a requerir la obra al final, habiendo por supuesto algún margen de error, algunas cosas pueden pasar, pero para que terminemos en situaciones de estas características donde hay tanto error imputable a una falla de diseño y donde finalmente termina ocurriendo este desaguisado permanente que vemos en las obras públicas, que la empresa constructora dice, no, es que el diseño no es mío. El MOP dice, no, es que el diseño me llegó a un tercero. Nosotros lo revisamos, pero en realidad no podíamos anticiparnos a todo lo que podría pasar después porque no tenemos una bolita de cristal. Que en el fondo de eso, bajado muy al simple, esos son los argumentos. Que no solo que se han expuesto sobre esta mesa en relación a este caso, sino que lo que pasa de forma regular en el mundo de las obras públicas. Y ahí tiene que haber una solución al respecto de eso y el Ministerio tiene que hacerse cargo de abordarlo de mejor manera. Comentar lo que había dicho recién el diputado Cuello respecto de las responsabilidades políticas y administrativas que se establezcan. Sí, comparto con él que, por su intermedio, presidente, que debiese haber algún nivel de precisión o mayor detalle respecto a las implicancias de estas responsabilidades políticas, porque si no el concepto puede volverse algo muy líquido. Yo creo que si vamos a asignarle algún efecto a las responsabilidades políticas, que me imagino que con responsabilidades políticas todos entendemos algo que podría definirse quizás como el mal criterio de una decisión, ya que no tiene un efecto jurídico, no es algo sancionado civil ni penalmente, pero pucha que mal tino, en el fondo, decirlo de esa forma. Pero eso tiene que tener algún efecto y tiene que estar graficado en decisiones específicas que se hayan tomado dentro de todo el hilo de decisiones que compusieron este proyecto. Entonces creo que ahí tenemos que detallar un poquito más si queramos a hacer uso de ese concepto. Muchas gracias. Sí, antes de darle la palabra al diputado Celis, que veo que tiene la mano levantada, entonces incorporamos lo de Cristian Guiché. Yo también lo tenía anotado como uno de los puntos y vinculado sí a la supervisión y control municipal que debió haber existido, porque ahí le quería preguntar, secretaria, dado que él es un consultor externo contratado, a mí me quedaba la duda de cómo incorporarlo. Entonces le pregunto si en esta versión que dice el diputado Sánchez, que es vinculado a que la municipalidad debía haber ejercido algún control sobre él, cabe mencionarlo de esa manera, o quizás habría que señalar que excede, digamos,
las atribuciones de la comisión, pero es necesario mencionarlo porque es cierto lo que dice el diputado Sánchez de que él en particular juega un rol bien particular. De hecho, nosotros le enviamos un cuestionario que no nos respondió finalmente, pero tiene un rol bien específico en los problemas que se generaron posteriormente. Entonces le pregunto igual ahí cómo puede ser la incorporación de este personaje. Y lo otro que anoté, diputado Sánchez, de sus comentarios es lo de la draft, que ante diseños de tercero haya una revisión más acuciosa. Eso lo podríamos poner en las recomendaciones, y que las responsabilidades, especialmente las políticas, queden más gráfico en el desarrollo, cuáles fueron esas decisiones que se tomaron mal, que quede más explícito. Eso, entonces lo de Guichet está pendiente, le voy a dar la palabra al diputado Celis, y después podríamos... Ya, perfecto. Diputado Celis. Gracias, presidenta. No, súper breve, yo quiero coincidir con lo que dijo el diputado Borges y el diputado Lago Marcino. En cuanto a que hasta donde yo tengo entendido y estudiado, en el tema del diseño que elaboró la SECPLAC de la Municipalidad de San Antonio, fue producto de un convenio suscrito y revisado posteriormente por el IND. Entonces yo no sé hasta dónde llega la responsabilidad política o administrativa si es que este diseño fue revisado posteriormente por un organismo técnico. Y lo mismo sucede con la licitación que se levantó por parte de la municipalidad de San Antonio. Entonces yo tendría ojo con eso, porque un tema es que el ente municipal elabore un diseño o levante una propuesta, y otra cosa muy distinta es que haya un ente externo o técnico quien sea el que le dé el visto bueno, o bien quien lo autorice desde el punto de vista técnico. Y eso no lo veo reflejado al menos en las conclusiones, lo cual aminora ostensiblemente lo que es la responsabilidad política y administrativa del municipio de San Antonio en su origen. Y por último, compartir lo que dice la diputada Olivera, que yo creo que aquí es la solución definitiva para el municipio actual de San Antonio respecto del estadio, que es una simple propuesta, digamos, que es la venta del estadio de San Antonio al IND, como lo hizo el municipio de Valparaíso con Playa Ancha, y que tiene el mismo fin, es decir, se vende a un ente público y su uso es absolutamente público y se mantiene con la misma finalidad que se busca, que es decir, que esté abierto a toda la comunidad y que se mantenga en excelentes condiciones, como hoy día está a la vista, y así fue los Panamericanos, el estadio de Playa Ancha. Gracias, presidente. Gracias, diputado Celis. Entonces, remarcarlo el rol del IND, yo les Sí. propongo que, tomando lo que nos mencionaba al comienzo el diputado Lago Marcino, dado que el convenio tripartito está antes del plazo que está establecido, pero esto tiene un impacto evidente en el desarrollo del proyecto, mencionemos eso, que es por el impacto en el desarrollo que nosotros revisamos el convenio y por lo tanto la licitación como tal. Entonces ponemos un capítulo al principio y luego en las responsabilidades especificamos el rol del IND en ese sentido. Y lo segundo que usted mencionaba sobre la sugerencia y recomendación, y que ya lo había dicho la diputada Olivera, consideremos en recomendaciones entonces esta posibilidad. De hecho podemos mencionar ahí que es propuesta salió como propuesta de algunos diputados, y lo podemos poner como una recomendación, ¿ya? La posibilidad de que sea el IND quien se hace cargo de la mantención y administración. Si les parece. Gracias. A todos, que salga como sugerencia, no es que estemos... ¿Sí? Y dejar en claro que es público, ojo, es público, el IND es público, para que no crea que no estamos privatizando el estadio. Lo podemos considerar entonces en la parte de sugerencias. Diputado Cuello, estoy anotando todo para Sí, que después hagamos la incorporación. Presidenta, gracias. Me parece una idea interesante la del diputado Celis, pero sin perjuicio de ello, creo que no sé si sea una conclusión forzosa de lo que estamos investigando, No, no. porque en definitiva acá Recomendación. está bien, pero creo que lo principal acá tiene que ver con que
se ha hecho un trabajo riguroso de la comisión respecto de cuál es el origen del problema y está claramente establecido en el diseño y en la ejecución, y particularmente en el diseño. Entonces, ahí tengo la duda si se conecta necesariamente con la recomendación que hace el diputado Celis de una venta o adquisición por parte del IND del estadio. Realmente no me parece que es tan concluyente. Entonces, creo que es una idea interesante, pero yo haría una reserva al respecto. Sí, miren, yo creo que el vínculo específico respecto del objeto de la comisión se relaciona sobre todo con la mantención, ¿ya? Y los problemas de mantención que se detectaron, que sí están en el plazo que la comisión investiga, es decir, desde que el MOB hace la entrega de las llaves y todo lo demás, y ese periodo que de hecho generó hartos problemas porque nadie se hacía cargo del estadio. Entonces, yo creo que nosotros en términos temporales lo podemos vincular a eso, pero me parece que lo pongamos como la propuesta de algunos diputados en sugerencia, de manera que quede explícito que es una posibilidad y una sugerencia, pero que no es a lo mejor concluyente para todos o no es la única alternativa, porque otra alternativa efectivamente es que el municipio asuma completamente la mantención y administración. Diputado Lago Marcino, sobre el... Quizás se podría poner en esos términos, Presidenta, que si es que para, obviamente, sé que sea una propuesta más transversal de la comisión y no solamente de un grupo de los integrantes de ella, que en el caso de la municipalidad persistir en la no mantención o no asumir la responsabilidad del recinto, que se transfiera la administración de este temporal o permanentemente. Temporal puede ser hasta el término de esta administración o hasta que llegue un alcalde que en verdad se quiera hacer responsable de este recinto tan valioso para la comunidad, de retornarlo a manos de la municipalidad para que sea una alternativa que pueda congregar mayormente el consenso de esta comisión. Tengo otro punto, Presidenta, no sé si lo hago al tiro. Bueno, para cerrar el punto anterior, yo lo que les propongo es hacer una redacción que lo proponga como alternativa y ahí vemos si es que lo ponemos a nombre de todos o bien especificamos que es a nombre de alguno. Pero yo voy a hacer una redacción que intente ser general. Ya, entonces, ese punto lo tenemos considerado. Diputado Lago Marcino, otro punto. Sí, con respecto al penúltimo capítulo, que es el número 4, responsabilidades políticas administrativas, en el inciso 5, que plantea por su parte en la ilustre Municipalidad de San Antonio la responsabilidad política recae en el jefe comunal del periodo 2014-2019, Omar Vera Castro, y en menor medida por darse un funcionario de confianza estar a cargo del proyecto entre 2015 y 2019, don Cristiano Valle Lyon, encargado de la SECPLA municipal. Yo quiero explicitar y que no quede ninguna duda de que, por lo menos en mi opinión, al haber sido revisado y visado por el Instituto Nacional del Deporte el diseño de este recinto deportivo, lo cual, según tengo entendido, consta en un ordinario que se envió del IND a la ilustre municipalidad de San Antonio, visando y habiendo dado cuenta de la revisión, que dicha responsabilidad política termina siendo transferida al haber sido revisado en el marco del convenio tripartito al Instituto Nacional del Deporte, que es quien efectivamente revisó y visó dicho diseño. Quiero dejarlo explicitado. Ya. Sí, diputado Cuello. Sí, por su intermedio, Presidenta, si el diputado Lago Marcino puede precisar un poco cuál es la formulación, porque ¿qué significa que se transfiere la responsabilidad? ¿Que no hay responsabilidad del alcalde Vera? Para entenderlo bien. Efectivamente, o sea, como indiqué anteriormente, muchas municipalidades en el país hacen un esfuerzo muy grande para avanzar en sus proyectos mediante, con recursos propios o de los gobiernos regionales, avanzar en los diseños de proyectos en los cuales quieren que el Estado, a través de sus municipios, perdón, a través de sus ministerios, financie, porque evidentemente para un gobierno regional o una municipalidad es imposible contar con el presupuesto para una mega obra como un estadio o un CEFAM o un hospital, pero evidentemente los municipios hacen un esfuerzo importante para avanzar en el diseño y evidentemente como los municipios no tienen todos los equipos técnicos en muchas ocasiones, sea para
desarrollar estos diseños o para realizar las licitaciones o para ser contraparte de quienes realizan los diseños, estos terminan con varias imperfecciones. Yo puedo dar fe de que eso sucede muy habitualmente en salud, es decir, el municipio avanza en el diseño del CEFAM, está lleno de errores, pero después cuando el servicio de salud viene a ejecutar la obra, tiene que revisarlo y visarlo. Y eso generalmente se incluye en los convenios de ejecución, donde evidentemente el municipio entrega el diseño, pero la entidad técnica, en este caso el IND, tiene que revisarlo y visarlo. En ese contexto, por cierto, que no cabe duda que hubo muchos errores en el diseño que han impactado negativamente en la obra final, debido a que tuvieron que ser ajustados con los consecuentes aumentos presupuestarios que ello implicó, y también con algunas cosas que todavía no han podido ser reparadas y que vimos en el mismo terreno cuando estuvimos en el estadio municipal con la comisión hace algunos días. En ese contexto, efectivamente, si es que el IND no hubiera revisado ni visado y aquello no hubiera sido incorporado en el convenio tripartito, la responsabilidad política y administrativa sería exclusivamente de la ilustre Municipalidad de San Antonio y quienes fueron sus autoridades en aquel entonces. Pero habiéndose incluido en el convenio tripartito que tenía que ser revisado y visado por la entidad técnica que es el IND, y aquello habiendo sido realizado y constando, por lo menos a mi parecer, no debería haber una responsabilidad política ni administrativa en las autoridades que participaron de aquel diseño, sino más bien aquella responsabilidad política por dicho acto fue transferida al Instituto Nacional del Deporte, que revisó y visó un diseño y en su revisión no constató, no encontró hallazgos de que algunos aspectos estaban mal diseñados, y al visarlo, por cierto, que dio cuenta de que no había ningún problema y efectivamente ya se tomó el diseño en su totalidad. Eso, presidente. Diputado Cuello, ¿usted tiene algo sobre el punto? Yo quisiera hacer un comentario. Sí, mire, la verdad es que no comparto mucho el argumento de que se transfiere la responsabilidad, porque si hay una participación del municipio en el diseño, más allá que haya sido visado por el IND, eso no exime al municipio de su rol en este convenio, además es un convenio tripartito. Entonces, por eso que o sea, discrepo de ese concepto de referencia de responsabilidad. Y por ejemplo, respecto del sistema de protección pasiva del fuego, también existieron comunicaciones al municipio y una reacción tardía. Entonces, o sea, hay varias actuaciones que están contenidas en el informe que dan cuenta que también la administración municipal tuvo un rol, una responsabilidad que a mi juicio es pertinente hacerla, plasmarla en las conclusiones. Del mismo modo que se ha señalado respecto del tema de la recepción, la mantención, que son cuestiones que son parte, digamos, de lo que se discutió acá en la comisión. Eso, presidente, gracias. Sí, sobre el punto, diputado Lago Marcino, y después hago yo mi Sí, comentario también. evidentemente no busco que todos estén de acuerdo conmigo. Si no, no habrían tantos integrantes de una comisión respectiva. Yo por lo menos me estoy refiriendo evidentemente a lo que constituye el diseño. Obviamente quedaron cuenta de algunas respuestas no lo suficientemente ágiles por parte del municipio en distintas etapas posteriores. Yo por lo menos me estoy refiriendo a lo que consta con respecto al diseño, porque también veo yo que esto puede ser un desincentivo para muchas municipalidades que buscan avanzar en sus proyectos y que con las falencias que tienen realizan diseños de mutuo propio algunas veces, ellos mismos contratando directamente o externalizando en alguna consultoría. Y por tanto, en ese contexto, a mí no me gustaría que este informe y las responsabilidades políticas que estamos
llegando, en la magnitud que se están llegando, terminen siendo un desincentivo para los alcaldes y alcaldesas que buscan siempre el bienestar de su comunidad, que sus proyectos salgan y con eso evidentemente buscan moverse, buscan financiar diseños, buscan que estos proyectos avancen y yo no veo otra cosa, por lo menos en lo que me ha constado, es que el municipio hizo lo inalcanzable, lo posible para avanzar en el diseño, persiguió este proyecto, logró diseñarlo, logró un convenio tripartito y evidentemente en ese contexto la magnitud de las responsabilidades que se están acusando a un municipio, creo que terminan también siendo un desincentivo para aquellos que quieren también avanzar en sus respectivos proyectos en los distintos ámbitos sin ser ellos la entidad técnica en la amplitud de cada uno de estos proyectos. Yo creo que evidentemente eso de algún u otro modo, de modo conste y evidentemente puede haber un grado de diferencia con respecto a la transferencia de responsabilidades que a mi modo de ver es lo que pareciera ser. Diputado, sobre el punto, yo comparto más la visión que tiene el diputado Cuello en este apartado, pero creo que podemos puedo proponer también una redacción que considere el interés de la municipalidad en su momento de que esto saliera, que es evidente, por eso fue posible. Creo que respecto de este diseño, efectivamente la responsabilidad del IND es distinta de la municipalidad. A mí me parece que no se le puede eximir completamente, que eso, porque además, incluso aparte de este punto, hay muchas firmas que comprometen al exalcalde durante el proceso y está la situación de Cristian Guiché que también sumábamos antes. Entonces, yo creo que eximirlo no, pero sí se puede reequilibrar respecto del rol específico del INE, que es lo que usted decía al comienzo. Entonces, yo puedo proponer una redacción en ese sentido y que la próxima semana o cuando nos juntemos la revisemos y si queda alguna diferencia lo podemos explicitar de todos modos. Diputado Orques. Diputada, sí, en la misma línea, sí, yo lo que quiero que quede bien claro, el rol que habitualmente tiene el IND, porque nosotros estamos en una comisión hoy día investigadora tema político, y a veces pasa en que el IND, ¿no es cierto?, cuando hay un alcalde que no es de la línea política del gobierno, pareciera que también pone trabas para poder llegar a concluir un proyecto a veces de envergadura importante para las comunas. Entonces, dejar bien claro cuáles van a ser los roles en ese sentido, porque este es un ejemplo de que se hicieron algunas cosas que no correspondían y en eso me gustaría que con el INE específicamente veamos bien los roles que tienen en las comunas habitualmente, que son las más pequeñas y que sufren no solamente San Antonio, sino que hay otras comunas donde deben haber proyectos que no están terminados por alguna deficiencia, especialmente en el rol fiscalizador. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Les quería preguntar si hay algún otro comentario más para las incorporaciones y si no, para que veamos cómo la fecha de la sesión en la que votemos. ¿No hay más comentarios, diputados, de los puntos referidos al diseño, al sistema de protección del fuego, los plazos? ¿No? Ya. Entonces, bueno, tome nota de los comentarios que han hecho, voy a intentar incorporarlos de la mejor manera y nosotros tenemos plazo hasta el 22 de noviembre para votar el informe. Yo lo que quisiera es poder mandarles esta semana un nuevo borrador, de manera que ustedes lo alcancen a revisar y que puedan hacer comentarios por correo. E idealmente que nos juntemos la próxima semana, pero no sabemos si va a ser posible por la discusión presupuestaria. No sabemos si van a habilitar los comités que las comisiones funcionen. Entonces, en el plan A nos juntamos el martes 14 a la misma hora y el plan B nos juntamos el martes 21, que sería un día antes del plazo. ¿No? ¿Al mismo horario de ahora? No, a las 8:30, el martes 14, que sería en una semana más. Pero les va a llegar la citación Claro. cuando corresponda. Sí, la única precisión es que quizás no nos podemos juntar la próxima semana por la discusión presupuestaria y en ese caso lo trasladaríamos al martes 21 a las 8:30. Y se los mandamos antes por correo de manera que ustedes lo revisen. Igual ese día vamos a poder conversar si queda algo pendiente y tomar acuerdos si es necesario. Ya. Entonces, tomamos esos acuerdos, yo anoté aquí las incorporaciones que fuimos viendo
y las voy a poner en el borrador y nos juntamos el 14 o el 21. ¿Hay acuerdo? Ya, entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.